Hoy hace 50 días que Cristo resucitó y a los 50 días celebramos la fiesta de Pentecostés, fiesta del Espíritu Santo. Y a los 40 días estábamos celebrando la ascensión de Cristo. Según nos cuenta la historia que encontramos en los Hechos de los Apóstoles, que es el libro de la historia de la iglesia primitiva. Allí se nos dice, Cristo, una vez que resucitó, se quedó 40 días en la tierra, apareciéndose en diversos momentos y a diversas personas y mostrándoles que había resucitado. Y además estuvo hablando con los apóstoles acerca de la iglesia que había organizado sobre el fundamento de San Pedro, a quien le había dicho, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hoy en Pentecostés cumple una promesa. A los apóstoles les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen mi evangelio a todos los hombres y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también les dijo, no se vayan todavía, espérense reunidos en Jerusalén hasta que el Padre les envíe al Espíritu Santo. Yo me voy para también enviárselos, porque el Espíritu Santo es el Espíritu Divino enviado por el Padre y por el Hijo sobre la iglesia. Y hoy leímos en los Hechos de los Apóstoles cómo fue esa llegada. Fue espectacular. Se oyó un ruido impetuoso el domingo 50 después de la resurrección, como el de un huracán violento, y se vio bajar del cielo unas como lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de los que estaban reunidos en el cenáculo, que eran los apóstoles y la Virgen María y otros cuantos creyentes. Había en total unas 120 personas que recibieron al Espíritu Santo. Ante ese ruido que se oyó en toda Jerusalén, la ciudad entera se alborotó y salió a ver qué había pasado. Y corrieron todos al cenáculo, de donde se dieron cuenta que salía el ruido. Y fueron al cenáculo y se encontraron con que los apóstoles salían a la calle a predicar el Evangelio. Antes se nos dice, estaban encerrados. Lo leímos en el Evangelio de hoy. Estaban encerrados en la casa con las puertas trancadas por miedo a los judíos. Pero cuando llegó el Espíritu Santo, cambió la realidad. Dejaron el miedo, se sintieron fortalecidos, se sintieron con ánimo de salir a la calle y desafiar a los oyentes. Ya no les dio el miedo de los judíos, sintieron fortaleza especial para predicar ante el pueblo y encararle, ustedes mataron a Jesús Nazareno. Tenían sabiduría suficiente para hablar y para argumentar y para convencer. El Espíritu Santo hizo una obra maravillosa al venir sobre la iglesia. Le quitó el miedo y le dio sabiduría. Por eso hablamos de los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae dones especiales a aquellos a quienes se les comunica. 7 dones que son el don de sabiduría, el don de entendimiento, el don de consejo, el don de ciencia, el don de fortaleza, el don de piedad y el don de temor de Dios. 7 dones con los cuales los apóstoles predican tranquilamente
ante cualquier auditorio, sin miedo, porque el Espíritu Santo los ilumina y los fortalece y los hace capaces de presentarse ante cualquier persona. Y esta es la sabiduría que tienen, que convencen. Por eso en la historia sagrada, cuando se habla de la iglesia, se dice, cuando San Pedro predicó la primera vez en Pentecostés ante el auditorio, que eran miles de personas del mundo entero, que estaban reunidas en la plaza de Jerusalén y todas hablaban lenguas diversas. Cuando San Pedro les habló, se convirtieron de una vez 3.000 judíos. Oyeron y se convencieron de la veracidad del mensaje. Y cuando habló la segunda vez, que fue allí en el templo, con motivo de un tullido, a quien San Pedro, con el poder divino, le devolvió el movimiento y la salud, se convirtieron 5.000 al escuchar a San Pedro. Y todos estaban admirados de ver la sabiduría de los apóstoles y ver que hablaban en lenguas diversas. Ellos preguntaron, ¿no son estos galileos? Y si son galileos y hablan el idioma judío, ¿cómo es que estamos oyéndolos hablar en nuestra propia lengua? Nosotros somos habitantes del mundo entero y todos hablamos lenguas diversas según el sitio donde vivimos y los oímos hablar en la lengua de cada uno, porque el Espíritu Santo les dio la posibilidad de hablar lenguas diversas. Cada uno hablaba la lengua que el Espíritu les sugería y todos se admiraban al oír en su propio idioma las maravillas de Dios. Obra del Espíritu Santo que une a los hombres del mundo, por más que hablen lenguas diversas, les comunica un mensaje común en la lengua de cada uno. Cuando leemos la Biblia en este pasaje, nos acordamos de otro pasaje de la Biblia, del libro del Génesis, cuando se habla de la torre de Babel. Los hombres pensaron en quedarse reunidos, encontrar una llanura inmensa y dijeron, quedémonos aquí y hagamos una torre que llegue al cielo y no nos dispersemos, quedémonos únicamente en este lugar. Pero el plan de Dios era otro. La tierra toda era el sitio donde Dios quería que los hombres estuvieran viviendo. Y Dios había dicho, multiplíquense y llenen la tierra y domínenla. Quería Dios que en toda la tierra hubiera seres humanos. Y el hombre pensaba diferente, quedémonos aquí. Pero quien dirige la historia es Dios. Quien dirige el mundo es el Señor. Las cosas pasan porque Dios va dirigiendo y Dios hace lo que quiere, aunque los hombres pensemos de manera diferente. Él es el Rey del mundo. Nos acordamos también de un pasaje que encontramos en Ezequiel, cuando Ezequiel se encuentra en un campo y nos comenta lo que veía por todas partes, huesos secos. Y Dios le preguntó, hijo de hombre, ¿esos huesos que estás mirando podrán recobrar la vida? Y Ezequiel dijo, Señor, si tú quieres, puedes recobrarla. Pues profetiza, habla en nombre mío y diles que se junten. Y los huesos se fueron juntando y fueron formándose cuerpos que se cubrieron de tendones y de carne, pero tenían vida. Y le dijo Dios, profetiza en nombre mío, di a esos huesos que se han juntado que recobren la vida, que venga el Espíritu sobre ellos y recobren la vida. Y vino el Espíritu Santo sobre ellos y recobraron la vida. Dios nos hace entender entonces que Dios es capaz de devolver la vida a los muertos, aunque estén convertidos en huesos, porque Él es todopoderoso y hace todo lo que quiere. Y nos muestra cómo hace lo que Él nos enseña en la Biblia. Basta hablar y las cosas se hacen.
como se dice en el Génesis, cuando en la primera frase encontramos esta afirmación: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y nos vamos dando cómo. Dijo Dios: hágase la luz, y la luz se hizo. Y todo era agua en el mundo. Dijo Dios: organícense las aguas. Y se organizaron las aguas y aparecieron los mares, los ríos, los arroyos, las fuentes y la tierra seca. Dios manda y las cosas se hacen. Así en esos huesos que miró Ezequiel, Dios mandó y los huesos se juntaron y se formaron cuerpos y se recobró la vida, porque Dios es capaz de devolver la vida a los muertos. Y entonces con razón oímos el Evangelio que dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo lo resucitaré en el último día. Dios no es como los hombres, limitado. Los hombres decimos: voy a hacer tal cosa, y pasa el tiempo y no la hacemos. Y le digo: ¿pero por qué no la hizo? No pude, no fui capaz. El hombre es diferente de Dios. Dios es el ser infinito que hace todo lo que quiere. Es todopoderoso y basta que mande y las cosas se hacen. Por eso observamos las maravillas que hace el Espíritu Santo cuando llega a la iglesia. Hace que la gente, oyendo el mensaje, de inmediato reaccione, de inmediato acoja, de inmediato se convierta. Por eso vemos las maravillas realizadas en los comienzos de la predicación evangélica. Hablaban los apóstoles y la gente acertaba el mensaje y reconocía la verdad del mensaje y se convertía. ¿Qué hay que hacer, hermanos, para salvarnos? Les decían: conviértanse, crean en Cristo, arrepiéntanse del pecado, bautícense. Y todos hacían lo que los apóstoles indicaban. Obra del Espíritu Santo que con sus dones ilumina la iglesia. Y ese Espíritu Santo también produce unos frutos, los 12 frutos del Espíritu Santo que todos conocemos: el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la longanimidad, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la fidelidad, la modestia, la continencia y la castidad. 12 frutos que regala el Espíritu Santo a aquellos a quienes se comunica. Y por eso en la iglesia observamos esas experiencias maravillosas de la iglesia primitiva, fruto del Espíritu Santo. Acuérdense cuando se dice en la historia: en la iglesia primitiva no había necesitados, porque todos en la iglesia se ayudaban mutuamente. Los que tenían le daban a los que no tenían. Los que tenían casa o finca las vendían para darle a los apóstoles para que repartieran, y a todos les daban en base a la necesidad de cada uno. Y la gente miraba y la gente se admiraba de contemplar lo que estaba viendo, cómo se aman, cómo se ayudan. Y acordémonos de aquel gobernador de Bitinia que le preguntó a Plinio el joven: ¿qué hago con las acusaciones que me llegan? Aquí me llegan acusaciones contra los cristianos, pero yo pudiendo ver la vida de ellos, veo que es una vida ejemplar y que no hay motivo para condenarlos. ¿Qué hago? Y el otro le respondió: no pregunte si son buenos o son malos. Si son cristianos, acabe con ellos. Entonces admiramos los comentarios de la gente, porque veían las obras maravillosas, los frutos del Espíritu Santo realizados en la iglesia. Les vale la pena reflexionar para caer en la cuenta de estos frutos. Oigamos aún en los Hechos de los Apóstoles que se dice: en la iglesia primitiva los cristianos vivían alegres y comían reunidos llenos de alegría. La alegría, un fruto del Espíritu Santo. Y miremos aún
cómo la comunidad cristiana se apacigua cuando hay divisiones entre ellos y hablan los apóstoles movidos por el Espíritu Santo. Acordémonos en Antioquía, divididos todos ante la afirmación de unos judíos que dijeron: la circuncisión es necesaria si la gente quiere salvarse. El que quiera salvarse tiene que hacerse primero judío mediante la circuncisión. Estaban divididos porque San Pablo y San Bernabé habían dicho: la circuncisión no es necesaria. Pero con los cristianos o aquellos creyentes de Jerusalén que fueron a ese lugar de Antioquía, se dividieron las personas. Pero cuando habló San Pedro y hablaron los apóstoles y dijeron: nos ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles más cargas que las necesarias, se acabó el problema. Nadie más discutió, quedaron unidos. La circuncisión no es necesaria. Así enseña la Iglesia, movida por el Espíritu Santo. Y acordémonos que aún en Jerusalén estaban divididos en la asamblea cuando empezaron, porque había unos fariseos que estaban convencidos: la ley judía sigue en pie y hay que cumplirla si se quieren salvar los paganos. Y a pesar de la división que había, oyeron hablar a los apóstoles y hablar de esa manera y se apaciguaron. Se acabó la división en Antioquía, se acabó la división en Jerusalén. Todos tranquilos, porque el Espíritu Santo da paz a la Iglesia. Y a lo que pasa en el mundo, cuando la Iglesia habla, por más que en el mundo haya problemas y divisiones, todo el mundo sabe: la verdad es esta, lo enseña la Iglesia. Y los que están equivocados dicen: corrijamos, y empiezan a pensar como en la Iglesia se piensa. Es obra del Espíritu Santo que une a la Iglesia y que con los dones y con los frutos que Él produce se obran maravillas en el ambiente. Qué bueno que nosotros aprovechemos esto que vemos en la historia y esto que también experimentamos en la experiencia nuestra, porque también nosotros tenemos que decir como los apóstoles: ellos recibieron el Espíritu Santo, nosotros también. San Pablo lo enseña a los corintios cuando habla: ustedes no sabían que son templos vivos del Espíritu Santo, porque Dios vive en ustedes. El templo de Dios es santo y ese templo son ustedes. El Espíritu Santo vive con nosotros. Y como el Espíritu Santo no está solo, sino que con Él están las otras dos personas, con el Espíritu Santo está el Padre y está el Hijo. Entonces lo mismo decir: el Espíritu Santo vive con nosotros, que decir: el Padre vive con nosotros, como lo dijo Cristo. Si alguno me ama, mi Padre lo amará y vendremos a Él. Viene el Padre a vivir con el cristiano, pero también viene Cristo. Cristo vive con nosotros. Es nuestro compañero. Y Cristo es el amigo. Y si Cristo es el amigo, Dios es amigo, el Padre es amigo, el Hijo es amigo, el Espíritu Santo es amigo. Y por eso unimos a la Iglesia a encontrarnos con el amigo, con Dios que nos habla. A ustedes yo no los llamo siervos, los llamo amigos. Y por ustedes les hablo y les comunico lo que el Padre me dijo, porque ustedes son amigos. Qué bueno entonces cuando venimos a misa, caer en la cuenta: Dios es amigo. Y porque es amigo, vive con nosotros, vive en nuestros corazones. Y porque es amigo, nos habla. Y porque es amigo, nos orienta. Y porque es amigo, nos corrige. Y nos hace capaces de orientar y de corregir a muchos otros. El don de consejo, por ejemplo, nos capacita para que comuniquemos el mensaje a los demás y para que juzguemos lo que vemos y corrijamos al que yerra y demos buen consejo a quien lo necesita y enseñemos al que no sabe. El Espíritu Santo viene a nosotros también con ese fin, para hacernos mensajeros del Evangelio. Y es lo que dice Cristo cuando nos lee el pasaje de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí,
porque a mí me han enviado a evangelizar. Y también el Espíritu Santo como Cristo viene a nosotros, porque también nos ha encargado de evangelizar. Somos mensajeros del Evangelio. Y por eso cuando nos bautizan nos dicen, los ungimos con el Santo Crisma, porque son como Cristo, profetas, sacerdotes y reyes, como profetas, mensajeros. Y esto que digo concuerda con lo que oímos hoy en el Evangelio de San Juan. Como el Padre me envió, a ustedes los envío. A mí me envió el Padre para ser profeta, mensajero. Mi doctrina no es mía, es del Padre que me envió. Y esa misión de Cristo nos la encargó a nosotros. Pero también me envió como sacerdote para ofrecer el sacrificio. Y esa misión del sacerdote que tenía Cristo nos la dio a nosotros. Somos sacerdotes y por eso ofrecemos la misa, que es el sacrificio de Cristo. Pues se nos dice aquí, orad hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro. La misa es un sacrificio que todos nosotros ofrecemos, unidos con el sacerdote y unidos con Cristo. Porque Cristo ha querido que su sacerdocio se nos comunique. Y somos también reyes. Y el rey es el que piensa en el otro. Porque el rey es rey porque piensa en el pueblo y busca el bienestar del pueblo y se interesa por el pueblo. Y por eso los cristianos tenemos ese espíritu, pensar en el otro e interesarnos por el otro. Y cumplimos siempre el encargo de Dios. Cuando nos hizo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, démosle una ayuda semejante a él. Y por eso nos hizo, para que ayudemos. Qué bueno entonces no conocer la palabra y reflexionar en ella para entender este gran misterio de Pentecostés. El Espíritu Santo viene a nosotros para enriquecernos con sus dones y beneficiarnos con sus frutos, pero a la vez para capacitarnos para hacer el apostolado en favor de los demás. El mundo se salva si nosotros cumplimos el encargo. Como le dijo Dios a Ezequiel, oiga, comunique. No se me guarde la palabra, porque si se la guarda, se me pierde el bueno o se me pierde el malo por su silencio. Y si alguno se pierde porque usted no habla, se las cobra usted. Ese es el encargo que todos tenemos, de ser mensajeros del mensaje divino que recibimos y del mensaje divino que con la ayuda del Espíritu Santo entendemos y vivimos y comunicamos.